Filipenses capítulo 3, versículo 12, hermanos, los invitamos a que abran sus Biblias para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Y leo la escritura que dice de la manera siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Oremos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta tarde ya, Señor, de domingo. Y te agradecemos, Padre, no por el simple hecho de estar aquí, Señor, sino porque podemos oír tu voz a través de la palabra, Señor, a través del mensaje, a través del consejo, Señor. Oramos, Padre, para que en nuestra mente quede establecida, Señor, quede sembrado el mensaje de hoy. Y oramos también, Señor, para aquellos que no te conocen, aquellos, Padre Santo, Señor, que a través de las redes sociales nos mirarán o nos estén mirando ahorita mismo, Señor, y que tu palabra, Padre, va a llegar a sus corazones y va a hacer el efecto que tú quieres que haga en cada uno de ellos y de ellas, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor, que tu Espíritu Santo y su presencia se queden aquí en medio de nosotros, Padre, para exaltarte y bendecirte siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta hora, hermanos, lleva por título, en signo de interrogación, ¿cómo proseguir a la meta en Cristo Jesús? ¿Cómo proseguir a la meta en Cristo Jesús, hermanos? La mayoría de la gente, por no decir todos, en la vida, hermanos, tenemos metas por alcanzar. Metas quizá y casi por lo regular, hermanos, cuando se habla de esta cuestión de metas, casi siempre es en el inicio del año, ¿verdad? Y pueden ser metas de salud, metas materiales, metas en algunos casos económicas, probablemente metas familiares, metas de trabajo, quizá, hermanos, perdón, metas con nuestros hijos. Y a lo mejor pudiéramos, hermanos, hacer una lista enorme en cuanto a las metas, ¿verdad? Y indefinidamente poder tener sin nombre, hermanos, de metas. Y la mayoría de ellos, hermanos, de estas metas están relacionadas con nuestra vida personal y material. Pero probablemente, y aquí sí a lo mejor muy pocos, o a lo mejor contados, se proponen metas espirituales. Metas, hermanos, cuando hablo de metas espirituales, que nos pueden llevar o no solamente beneficiar en nuestra vida espiritual, valga la redundancia, sino que nos van a llevar, hermanos, a una eternidad con Cristo. Y esas metas espirituales, creo, hermanos, que son pocos los que a lo mejor inician el año y dicen, yo voy a hacer esto en mi vida espiritual y voy a tener esta meta, ¿verdad? O voy a lograr esta meta en el Señor. Son pocos, hermanos, en realidad, ¿verdad? Porque a lo mejor no estamos acostumbrados, ¿verdad? Y por eso es que venía a mi mente este título, hermano. ¿Cómo proseguir a la meta en Cristo Jesús? ¿Qué significa, hermano, meta? ¿Y qué significa proseguir? Si nosotros tenemos entendido estas dos palabras, vamos a entender bien el mensaje de hoy, hermano.
Probablemente algunos de nosotros sabemos qué es una meta. Yo creo que tenemos en nuestra mente qué es una meta. Y bueno, yo estoy pensando, a lo mejor ustedes dicen, no, esto no es lo que yo estaba pensando, ¿verdad? En una carrera la meta es el final. Esa es una meta, ¿verdad? Pero ¿qué significa, hermano, en realidad esta palabra meta? ¿Y qué significa esta palabra proseguir? La palabra meta, según el diccionario de la Real Academia Española, hermano, tiene como 5 términos. Pero yo tomé estos 2 primeros, que son los que creo que concuerdan más con lo que estamos hablando. Dice que el primer significado es término señalado a una carrera. O sea, digamos, un principio y un fin, porque es un término señalado a una carrera, ¿verdad? Siempre cuando se hablan de maratones y le ponen cantidad de millas, ¿verdad? Es porque hay un final. Pero el segundo significado de la palabra meta dice que es fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien. Fin a que se dirigen las acciones y deseos de alguien. Por eso que les decía, hermano, cuando son metas, o sea, son metas de diferentes cosas, porque, por decir, los que están solteros, a lo mejor en su mente tienen pensado, pues, yo me voy a casar cuando termine el colegio, por decir un ejemplo. O me voy a casar cuando termine la universidad. O yo no voy a terminar la escuela y yo me voy a casar. O sea, son sus metas. Cada quien propone sus metas, pero el fin a que se dirigen las acciones y los deseos de alguien, eso es una meta. La palabra proseguir significa, hermano, seguir, continuar, llevar adelante lo que se tenía empezado. Fíjense bien, seguir, continuar, llevar adelante lo que se tenía empezado. O sea, cuando estamos hablando de proseguir a la meta, no está diciendo se va a quedar a medio camino. O está diciendo, hermano, bueno, lo voy a iniciar y donde me canse allí voy a terminar. Es seguir, continuar. Llevar adelante lo que tenía empezado. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto, hermano? Piensen. ¿El matrimonio entraría en esta situación? De proseguir. Ok, entonces nuestro hermano Cande dice que el matrimonio tiene que proseguir y continuar y llevar adelante hasta llegar y la meta sería la muerte, digamos, ¿verdad? Entonces quiere decir que un matrimonio se le puede aplicar la meta y el proseguir. ¿Por qué? Porque no va a quedar a la mitad. Porque nadie se casa, bueno, pienso yo, hermano, yo no me caso pensando, bueno, voy a durar 10 años y después me divorcio para tener otra esposa. Entonces cuando nosotros nos casamos, hermano, es teniendo en cuenta de que vamos a llegar hasta el final, o sea, y el final de nosotros no es por decir un límite de millas, un límite de años, un límite de días, sino nuestro límite en cuanto al matrimonio sería hasta que se termine la vida de uno de los dos, o los dos juntos, ¿verdad? Si eso fuera. Pero estamos hablando de la meta, hermano, cómo proseguir a la meta en Cristo Jesús. Vamos a ver algunos pasos, para ser específico, 3 pasos para poder seguir a la meta en Cristo Jesús o con Cristo Jesús. Y utilizando la porción que leímos al principio, hermano. En primer lugar, para proseguir a la meta, hermano, se requiere sinceridad y reconocimiento. Sinceridad y reconocimiento. Como creyentes, hermanos, cuando nosotros... Y creo yo, hermano, que a lo mejor este es un punto un error que se comete, que cuando uno ya recibe a Jesucristo y uno ya dice, ya recibí salvación de parte de Dios, ya recibí perdón de pecados, ya recibí, hermanos, toda la bendición habidas y por haber de parte de Dios en el sacrificio de Jesucristo, hermano, ya tengo alcanzado todo, ya lo logré todo y ya no tengo más nada que hacer.
Simplemente esperar a que venga el Señor y me lleve, o que mi vida se acabe aquí y luego el Señor me resucite. Y en realidad esto no es así, hermano. Como creyentes, hermano, no podemos pensar que ya hemos alcanzado todo o que no necesitamos más. Y fíjense lo que Pablo expresa en Filipenses capítulo 3, versículo 12, en la primera parte. Fíjense lo que él dice. Y ahorita vamos a ver por qué él lo dice. Dice Filipenses 3:12, la primera parte solamente dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Qué dice? No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. O sea, y pudiéramos decir, hermano, pero si Pablo escribió tantas cartas, si Pablo se dirigió a la iglesia, si Pablo dejó prácticamente, hermano, todo lo que nosotros conocemos, en la mayoría, no todo, pero en la gran mayoría, hermano, del Nuevo Testamento y todo lo que los teólogos se tienen que tardar, hermano, en descifrar lo que Pablo dijo. ¿Y cómo es que Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya? ¿Quién era Pablo? ¿Cuáles eran, hermano, las credenciales que tenía Pablo? Fíjense, Filipenses 4, capítulo 3, perdón, versículo 4. Lo que Pablo mismo dice de él, hermano. Filipenses 3, 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y fíjense la aclaración o la separación que él hace de lo que yo les decía al principio, hermano, en la introducción, ¿verdad? Cuando hablamos de las metas, porque las metas mayormente son personales o son al beneficio de uno mismo, ¿verdad? Nunca espirituales. Pero Pablo pone en énfasis esto que él tenía, dice, Filipenses 3, verso 4 en adelante, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Verso 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, dice, irreprensible. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, y Pablo, hermano, se atreve a decir, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea, hermano, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que él dijo esto? Porque, hermano, él proseguía hacia la meta. Y este punto, hermano, del que estamos hablando, requería, hermano, sinceridad y reconocimiento. O sea, Pablo está diciendo, todo esto que para un momento, para mí, hermano, estos logros, estos títulos, estos, hermano, alcances terrenales que en un momento fueron importantísimos para mí. Hermano, imagínense, ahorita en la actualidad, que uno se encuentra, ¿verdad? Con pastores que doctorado en esto, ministerio en aquello, lo otro, divinidad en aquello, otro, y empieza, hermano, a soltar el récord que tienen ellos. Cuando el Señor, hermano, solamente llamó a pastores. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que la preparación académica, hermano, o teológica sea mala. Estoy diciendo simplemente, hermano, que los títulos en realidad no importan porque proseguimos hacia la meta. Vamos caminando hacia el Señor. Hermano, si tú tienes 5 títulos y yo no tengo nada, ¿eso me va a impedir llegar al punto que tú estás queriendo llegar? Como todo un académico y con todo el derecho que puedes decir, y yo me he esforzado y yo lo he logrado y yo lo tengo. Bien, pero eso a mí me va a impedir poder llegar a Jesucristo también. No. Por eso es que Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Y fíjense lo que dice, aunque yo tengo también, Filipenses 3, 4, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo tengo más, dice él. ¿Verdad? Repito el versículo 5, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. Imagínense, hermano, aquí dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ¿cómo transformó Pablo esto? ¿Cómo cambió Pablo esto de perseguidor de la iglesia, hermano? No, pero ¿cómo lo cambió él? ¿Cómo cambió esta situación?
No, no, de perseguidor de la iglesia. Él, hermano, de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió, hermano, en un alcanzador de gente para la iglesia. O sea, Dios hizo la transformación en su vida, pero él dejando de lado lo que era material o lo que era terrenal, porque ser perseguidor de la iglesia, hermano, era para él logros materiales, aunque no nos gustara. ¿Por qué? Porque él quedaba bien con el Sanedrín, él quedaba bien con los fariseos, él quedaba bien, hermano, con los religiosos. Saduceos y fariseos estaban en ese momento cuando Pablo era perseguidor de la iglesia. Entonces, él quedaba bien con ellos. Pensaba él mismo lo dijo, pensaba yo que estaba agradando a Dios, pero en realidad no lo estaba agradando. Porque si no, el Señor cuando se le apareció no le hubiera dicho, Pablo, ¿por qué me persigues? Si él estaba agradando al Señor. Entonces dice, en cuanto a celo, o sea, de que él era un hombre celoso, dice, yo persigue a la iglesia. En cuanto a justicia en la ley, dice, irreprensible. O sea, si se trataba de que alguien llevara al pie de la letra las escrituras, ese era Pablo. Pero dice que no lo he alcanzado todo. Y esto, hermanos, fíjense, al punto que quiero llevarlos, ¿verdad? Porque estamos hablando de que para poder llegar a la meta en Cristo Jesús necesitamos ser sinceros y reconocer, hermano. Fíjense hasta dónde lo había llevado el Señor. Segunda de Corintios 12. Lo que Pablo había experimentado en Dios, hermano. Y que pudiéramos decir, esto sí ya pudiera ser lo máximo. Y que a Pablo le daría, digamos ahora sí, el título, hermano, de que lo ha alcanzado todo. Lo tienen, hermano. Segunda de Corintios 12. Busquen en sus Biblias. Saquen su celular, hermano, busquen, no se me queden viendo. Segunda de Corintios 12:1 dice, perdón, sí, 12:1 dice, ciertamente, dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Según verso 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer. ¿Qué experimentó Pablo allí? Hermano, hasta allá arriba, hermano, hasta el cielo, donde está el Señor. O sea, hermano, y él hubiera podido decir, no, ahora sí, yo ya lo he alcanzado todo. Pero dice el Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hermano, he subido hasta lo sumo, hasta la misma gloria, si quieren, hermano, verlo de esta manera, hermano, pero todavía no he alcanzado todo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, hermano, que él tenía una meta. O sea, las experiencias que él tuviera con Dios no eran, hermano, sinónimo de haberlo alcanzado todo. Las metas, hermano, que Pablo tenía en su mente no eran, hermano, el hecho de, bueno, si yo experimento esto con Dios, entonces ya estoy más que los demás. No, Pablo sabía, hermano, que había que avanzar. ¿Y qué se necesitaba para esto, hermano? Sinceridad y reconocimiento. ¿Cuánto hemos avanzado nosotros? Allí es donde entra la aplicación para nosotros. ¿Cuánto, hermano? Hablando de sinceridad y de reconocimiento, ¿cuánto hemos avanzado en el Señor? ¿Cuánto hemos avanzado? Esa respuesta, hermano, no me la tienen que dar. Ustedes lo tienen que pensar y tienen que saber, hermano. Y entonces de allí, hermano, empezar a decir, ok, no he avanzado tanto, entonces necesito seguir, necesito continuar, necesito seguir avanzando. Hermano, porque tenemos una meta. Por eso es que les daba las definiciones o el significado de meta y de proseguir, hermano, ¿verdad? O sea, dirigirnos, hermano, la meta, fin a que se dirige las acciones o los deseos de alguien. Si nuestra meta espiritual, hermano, está basada en eso, entonces tenemos que llegar hasta donde nos hemos propuesto la meta, proseguir, ¿verdad? Dice, llevar adelante, perdón, lo que se había empezado, no dejarlo a medias. Continuar, hermano, continuar, ¿verdad?
Entonces, eso es en primer lugar, hermano. Primer paso para poder seguir, hermano, a la meta en Cristo, ¿verdad? Sinceridad y reconocimiento. En segundo lugar, para poder seguir, hermano, a la meta, se requiere esfuerzo, hermano. Esfuerzo. Y esto del esfuerzo no estamos diciendo solamente de un esfuercito, hermano. Esto requiere esfuerzo. Y mucho esfuerzo, hermano. ¿Cuántos vienen del trabajo, hermano, con ganas de decir, bueno, algunos lo hacen, ¿verdad? Pero vienen cansados del trabajo y tenemos el servicio y dicen, no, ay, no quiero ir a la iglesia, vengo bien cansado, me quedo en la casa. Pero dices tú, no, es más importante que yo vaya a buscar del Señor. Estoy cansado, sí, el Señor me va a dar fuerza. ¿Sí o no? Ah, pues sí, pero no pasa. ¿Verdad? Entonces, hermano, dice Pablo, hermano, Filipenses 3:12, en la parte segunda, dice, sino que prosigo por ver si logro, fíjense bien, hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Para ver si alcanzo aquello por lo cual yo fui alcanzado, dice Pablo. O sea, hermano, requiere de un esfuerzo y de un esfuerzo mayor. Que cuando nosotros sintamos que no podemos, hermano, en el Señor sí podemos. Pero siendo, hermano, honesto, o sea, no exagerando. Mi esposa me decía de un ejemplo que puso ella, ¿verdad? De que cuando uno lee la Escritura y uno dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y uno dice, no, yo lo voy a poder todo en Cristo que me fortalece, hermano, y uno quiere aplicar ese versículo para su vida y decir, en todo lo voy a... Y qué tal que dices, tú voy a llegar a, ¿qué? A Hollywood, corriendo. No tienes una preparación, hermano, no has practicado correr, ni siquiera has trotado, y de un solo dices, voy a llegar a Hollywood corriendo. ¿Cuánto crees que vas a durar corriendo si empiezas aquí en la puerta de la casa? ¿Hasta dónde llegarás con tu condición física, hermano? Corriendo. Y cuando llegues hasta donde se te acabó tu condición física, vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y te van a salir como turbinas o algo así. No. ¿Por qué? Porque no hay una preparación, requiere un esfuerzo. Tenemos que prepararnos más, ¿verdad? Entonces, o sea, ciertamente, hermano, hay versículos que uno pudiera decir, lo voy a utilizar pero no aplica. No aplica, hermano, ¿verdad? Entonces dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también, hermano, asido por Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, hermano, habían pasado unos 30 años desde que había sido él tomado o alcanzado por Dios, ¿verdad? Y fíjense lo que le ocurrió a él. Primero fue redimido, llamado, lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 9 lo vimos eso, ¿verdad? Para anunciar el Evangelio. Y fíjense lo que él dice todavía, hermano, en Romanos capítulo 8, verso 8, 29. Pablo describe esta meta, hermano, con todo esto que él está mencionando aquí en Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. O sea, lo que Pablo está queriendo decir, hermano, que el fin de nuestra meta, hermano, ¿verdad?, es hasta llegar a Cristo o hasta que estemos en Cristo. O sea, nuestra preparación aquí en la tierra, hermano, nos va a condicionar para poder llegar a Cristo. Hermano, lo que queremos hacer el día miércoles, ¿verdad?, si el Señor nos presta vida y fuerza y salud, hermano, es que nosotros nos estemos preparando para llegar a Cristo, a conocer a Cristo. Hermano, si somos honestos y sean honestos conmigo, hermano, ¿verdad?, porque ese es el primer paso para poder llegar a la meta en Cristo, hermano. En la religión, ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo nos enseñaron a conocer a Cristo? Alguien que diga, a mí me discipularon para conocer a Cristo de esta manera y que nos den esa formación. Díganme, hermano. ¿Quién?
No la tenemos, hermano, nunca la tuvimos. Lo que sí nos hicieron, hermano, fue una formación religiosa para que se nos arraigara en nuestra vida, hermano. Y esa misma, hermano, raíz se la plantáramos a nuestros hijos. Pero nunca, hermano, para poder decir, conocer a Cristo. Entonces, hermano, para poder seguir o proseguir a la meta, hermano, se requiere esfuerzo, hermano. Un esfuerzo que sobrepase, hermano, las barreras. Un esfuerzo, hermano, que sobrepase quizá a lo mejor hasta nuestro propio entendimiento. Un esfuerzo, hermano, que va a ser respaldado por Dios, hermano. Y eso sí es un esfuerzo espiritual, una meta, hermano. Fíjense lo que le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, hermano. Verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, lo que primerito le está diciendo el Señor a Josué, ¿verdad? Es, no te conformes. Sigue adelante, esfuérzate, no tengas miedo, sé valiente. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dice, o sea, el Señor le está diciendo a José, esfuérzate porque esto, hermano, que viene para ti es grande. Verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué tenía que hacer Josué aquí, en este versículo 7? No te apartes, hermano, ¿de qué? De la palabra. Hermano, la palabra es la que nos va a nosotros a dar la fuerza. Verso 8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Porque hay un esfuerzo, hermano. Miren, que cuando nosotros nos esforzamos en lo que tiene que ver con Dios, hermano, nuestros pensamientos no van a estar solamente, hermano, vagando en el aire. Dios va a estar en nuestros pensamientos. Todo lo que hagamos nosotros, hermano, vamos a pensar, Dios, ¿estará bien esto que vamos a hacer? ¿O está bien esto que voy a hacer? Señor, ¿está bien esto que quiero emprender? Y el Señor va a estar con nosotros, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque entonces todo lo que hagamos en relación con el Señor nos va a salir. Hermano, ¿por qué creen, hermano, que Casa de Pan y Alabanza se mantiene hasta hoy? ¿Por qué creen, hermano, que nuestra congregación, a pesar, y hermano, y como se los comenté, la pandemia, ¿verdad? En la conferencia, muchos pastores cerraron las iglesias y dijeron ya no más. La membresía bajó. Los miembros, hermanos, dejaron de ofrendar, dejaron de diezmar, dejaron de tener compromiso con la congregación y muchos pastores dijeron, no, pues cerramos. Como que es un negocio, yo no sé. Pero el Señor nos mantiene aquí, hermano, no porque nosotros seamos mejores que estos hermanos que han cerrado sus congregaciones, sino, hermano, porque tenemos entendido, hermano, que hay que esforzarse. Y si todo lo hacemos en el Señor, dice la Escritura, nos va a salir bien. ¿Nos va a salir bien, sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Nos va a salir bien. En tercer lugar, hermano, para finalizar, para poder proseguir a la meta en Cristo Jesús, hermano, requiere concentrarnos o requiere que nos concentremos en la meta, hermano. Y fíjense lo que Pablo hace en este punto. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Él llama personalmente, hermano, a los filipenses y les enfatiza quiénes son ellos para él. Filipenses 3:13 dice, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Qué les dice él? No, él les está diciendo, hermanos.
Fíjense, hermano, que cuando hay una relación, cuando hay, hermano, en una comunidad probablemente que no se conoce, hermano, mucho, ¿verdad? Existe ese acercamiento, hermano, se amarran los lazos, hermano, y, hermano, se puede pensar, se concentra más, hermano, en la meta a la que queremos llegar. ¿Cuál ha sido la meta que yo les he mencionado, hermano? Espiritualmente hablando, si el Señor viene. ¿Quién se recuerda? Se los he mencionado algunas cuantas veces. Hermano, mi meta es no que tengamos una congregación de 50,000 o de 100,000 o de 10,000 o de 1,000 o de 2,000, hermano, no. Si el Señor nos va a dar una congregación de 20, de 10, de 15, de 30, hermano, que todos nos vayamos con el Señor. Eso es lo que yo quiero, hermano. Yo no quiero, hermano, que ustedes digan, no, pues es que el hermano quiere tener una congregación grande, hermano, porque de ahí... Yo nunca me he beneficiado de la obra del Señor, ni lo pienso hacer. Entonces, cuando estamos hablando, hermano, de hermanos, es que estamos diciendo que somos una familia en el Señor. Hermano, en la congregación no hay, hermano, el que da más diezmo es que es el mejor de los demás. El que da más diezmo es porque sabe su compromiso con el Señor. Y no es porque da más, sino porque la bendición que el Señor tiene con él es mayor probablemente. Y el que no da diezmo, hermano, probablemente no vamos a decir, el Señor no lo bendice. Yo no sé lo que esté pasando en su vida. Cada uno sabe el compromiso. Por eso es que, hermano, requiere que nos concentremos en la meta. Requiere, hermano, que tengamos nuestra mirada puesta, hermano, en Jesucristo. Requiere, hermano, que cuando nosotros estemos en aflicciones, no empecemos a tambalear y digamos, ¿y ahora quién me va a sacar de esta? No, estamos seguros en el Señor. Hay un problema, bien, hay un problema. ¿Qué decían los discípulos, hermano, cuando estaban en la barca y el Señor estaba durmiendo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué decía? Señor, ¿no tienes cuidado que nos estamos hundiendo aquí nosotros y tú no haces nada? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Hermano, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, es que, hermano, nuestra mente tiene que estar puesta en la meta. Si hay tormenta, bien que haya la tormenta. Si hay terremoto, hermano, bien que haya terremoto. El punto es, hermano, que nuestra meta esté puesta en Jesús. ¿Cuántos hermanos, creen que murieron en las Torres Gemelas cuando cayeron? Pudieron haber sido 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 7,000, 8,000, hermano. Toda la torre llena de hermanos. ¿Ustedes creen que ellos estaban pensando que se iban a morir en ese instante? Pero yo estoy seguro, hermano, de que aquellos que estaban o que tenían en su mente, hermano, la meta a la cual ellos estaban dirigidos, hermano, aunque haya caído un bloque de cemento, hermano, o un pedazo, o yo no sé lo que les haya pasado, y se hayan muerto, hermano, ellos estaban en la presencia del Señor. Porque en su mente, hermano, estaba esa meta. O sea, nosotros tenemos que tener definido, hermano, para dónde vamos. ¿Quiénes somos? Todos los temas que hemos hablado últimamente, hermano, de los domingos pasados, van en relación a esto, hermano, porque no somos del mundo. El mundo dice, no, esos están locos. Estamos locos, ¿por qué? Para ellos estamos locos porque no somos del mundo. Porque no queremos pensar como ellos. Porque no queremos, hermano, compartir lo que ellos hacen. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque nuestra meta está bien fijada. Porque nos estamos concentrando en la meta. Porque estamos poniendo los ojos, hermano, no en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Jesucristo hizo por mí, hermano. Primera de Corintios, capítulo 9. Pablo utiliza, hermano, hablando de esto, hermano, de estos principios de la meta,
¿verdad? Pablo utiliza varios ejemplos ilustrando esto con verdades espirituales, hermano. 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que lleva el premio? Dice, correr de tal manera que lo obtengáis. Fíjense lo que dice Pablo, hermano. Cuando hay una carrera, corren muchos. ¿Cierto o no? ¿Y cuántos se llevan el premio? Uno. Y Pablo dice que así corramos nosotros, solo uno se va a llevar el premio. ¿Qué dice? Corramos de tal manera que cuando lleguemos a la meta, seamos el que se lleva el premio. O sea, yo no voy corriendo por mi hermana Idalia, aunque sí quisiera, si se pudiera. Yo no corro por mi hermano Rolando, ¿verdad? Yo corro por mi carrera y yo voy a llegar allá. Ella va a correr su carrera y ella va a llegar allá. Y Diana va a correr y va a llegar allá. Y allá nos vamos a ver todos juntos con el Señor. ¿Me entienden? O sea, esto es lo que está diciendo Pablo. En una carrera secular, muchos corren, pero uno se lleva el premio. Pero en esta carrera corremos todos y todos nos llevamos el premio. Dice, porque todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, dice. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, lo que Pablo está diciendo, no vaya siendo de que yo estoy motivando y yo me quede. No vaya siendo, hermanos, que yo les diga, vayamos adelante, y yo soy el que va atrás. ¿Entienden? Sino que él mismo dice, yo mismo estoy batallando. Por eso es que Pablo decía, hermano, no que lo haya alcanzado ya todo. O sea, piensen esto, hermano. Si nosotros consideráramos, o consideramos más bien dicho a Pablo, como un hombre que Dios lo utilizó en gran manera, Pablo se sentía, hermano, chiquito en las manos del Señor. Y así nos debemos de sentir nosotros, hermano. Segunda de Timoteo 2:5, otro ejemplo parecido a este, ¿verdad? Dice, y también el que lucha, dice, como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Porque aquí, hermano, no es de que yo voy a avanzar más que mi hermano o mi hermana y vuelvo al punto de los títulos y los reconocimientos, hermano. Entre más tenga, el Señor te ha preparado a hombres y les ha dado una capacidad intelectual y a lo mejor títulos, hermano, para poder desarrollar quizá un ministerio más grande, ¿verdad? Entonces, el Señor los va a utilizar a ellos. El Señor nos está utilizando a nosotros y nosotros vamos a hacer nuestra parte, ¿verdad? No vamos a hacerle trampa a nadie. Vamos a proseguir juntos a la meta final, hermano, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Para que nuestro esfuerzo, nuestro deseo, hermano, de llegar a la meta sea premiado. Y con esto finalizo, hermano. Segunda de Timoteo 4, perdón, versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado. Pablo tenía en su mente, hermano, que él iba a llegar a Cristo. Él tenía, se recuerdan las palabras que él decía, si yo me quedo, sigo predicando, pero si yo muero, si yo me voy es mejor porque yo estoy en tu presencia. Y por eso que Pablo decía, hermano, he peleado la buena batalla, he acabado la corona, la carrera, he guardado estas palabras que está diciendo Pablo, hermano, fueron históricamente hablando, hermano, fueron unos, no les voy a decir días quizá porque no lo puedo afirmar tan estrictamente, hermano, pero fueron unos, pongámosle un tiempo antes de que Pablo fuera decapitado. Y él por eso dijo, hermano, he peleado la buena, Pablo ya anciano a lo mejor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, o sea, me he mantenido amando a Jesucristo hasta el último. Dice, por lo demás, Pablo le escribe a Timoteo, por lo demás, hermano, si ustedes guardan esta palabra
es lo que estoy pensando. Si nosotros guardamos esta palabra, analizándole lo que Pablo le estaba expresando a Timoteo, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, lo cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermano? Es hasta, hermano, hasta ese instante, hermano. Hasta ese instante, hermano, que cuando uno tiene la mente puesta en el objetivo final, hermano, y no se separa de esa meta, hermano, es cuando nosotros, hermano, podemos decir estas palabras. He peleado la buena batalla, he guardado la carrera, dice, he guardado la fe. Por lo demás, hermano, solo me espera que mi Dios me corone. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. ¿Cómo proseguiremos, Señor, a la meta en ti, Señor, si nos apartamos de ti? ¿Cómo podremos, Señor, avanzar en esta carrera, Señor, si nos quedamos a la mitad? ¿Cómo obtendremos la corona, Señor, si no nos esforzamos, Dios? Si no somos honestos, Señor. Estamos aquí, Padre, porque te necesitamos. Tenemos nuestra mente puesta en ti, Señor. El objetivo final eres tú, Jesús. ¿Habrá tropiezos en el camino? Sí, Señor, los va a haber. Probablemente tropiezos grandes que nos lastimen, Señor. Pero eso no impedirá, Señor, que nosotros nos esforcemos para llegar a tu presencia, Señor. Cada uno, Señor, en sus capacidades. Seguiremos adelante, Padre, luchando. Y como dice 1 Tesalonicenses 4 al 18, Señor, alentaos unos a otros con estas palabras. Que el Señor está cerca y el galardón con Él. Yo no sé cuántos de nosotros queremos entregarle la vida al Señor. Yo no sé cuántos de nosotros tengamos una meta espiritual. Y si tú no la tienes, ¿por qué no inicias entregándole tu vida al Señor y reconociéndolo? Y que de ahí para adelante el Señor te ayude a establecer una meta espiritual que te guíe a llegar a la presencia del Señor. ¿Quieres hacerlo? Ora conmigo. Dile al Señor, Señor Jesús, en esta tarde te damos las gracias por este tiempo que tú nos das, por tu palabra. Pero yo no te he reconocido como mi Dios y Salvador. Hoy te reconozco, Señor, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo, Señor, o a mí misma, pero que necesito de ti, Padre. Por eso vengo ante ti, Señor, el único, Señor, dador de la vida. Me rindo a tus pies, Señor. Sé que no puedo hacer nada para salvarme, que todo recae, Señor, en la gracia que tú otorgas al reconocerte como Señor y Dios. Me entrego a ti, Señor. Ayúdame a vivir una vida, Señor, que sea agradable a ti, Padre. Y a conseguir, Señor amado, o a buscar un lugar donde yo pueda ser instruido, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.